Volvemos para la conversación de esta tarde que antes de presentar a nuestro invitado lo vamos a apoyar con ciertas imágenes que pasamos a revisar a continuación que dicen relación con una reunión bastante importante que ocurrió durante esta jornada, donde ustedes ven allí en la imagen a la presidenta de la JDC, Renata Vázquez, que concurrió hasta el Senado para consultarle al senador DC Iván Flores si estaba disponible para ser candidato presidencial de la democracia cristiana, dado que, como se sabe, la DC está en una encrucijada de qué hacer de aquí en adelante respecto de institucionalmente a quién va a apoyar en la primera vuelta presidencial. Preguntémosle directamente al senador Iván Flores cuál fue su respuesta ante esta solicitud. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Ramón, muy buenas tardes. Dígame. Le digo, oiga, fue una sorpresa primero que la presidenta de la JDC llegara a mi oficina y directo al hueso. Me dice, mire, hemos recibido muchos correos, muchos WhatsApp, digamos, de distintas regiones de Chile. Yo le conté, lo mismo me ha pasado a mí anoche y hoy día en la mañana, porque se echó a correr un rumor de que yo estaría en condiciones y disponible para presentarme como candidato presidencial por la DC ahora, a la primera vuelta. Y para mí, bueno, fue sorpresa que se echara a correr un rumor del cual yo no tenía idea, para empezar. Pero le agradecí muchísimo, de nuevo, a la juventud de la democracia cristiana que pensaran en que yo puedo representarlos y representar al partido. Así es que mira, así las cosas, le agradecí muchísimo y le dije que no. Hoy día estoy presidiendo la Comisión de Salud, tengo una responsabilidad internacional sobre la que también debo responder. Además, mi trabajo en la circunscripción no para, entonces no. Y a última hora, menos. Si hubiésemos podido hacer un proceso desde el inicio completamente democrático, como es cada militante un voto, de haber resuelto esto de la mejor manera en el partido, capaz que hoy día estemos compitiendo, pero no se dio así, y a última hora, imposible, no se puede. Ya, entonces la DC tiene que tomar una definición. Se ha puesto como una fecha para la Junta Nacional el día 26 de julio. ¿Usted es de los que está porque se resuelva esto antes, que se tome una decisión y que sea ratificada allí en esa instancia partidaria, o dilatar esta discusión, tomarse el tiempo y ese día 26 ver qué pasa? Bueno, el órgano principal del partido es la Junta Nacional. Lo que decida la Junta es lo que tienen que hacer todos los que somos voluntariamente militantes. Y en ese contexto, entonces, yo creo que los tiempos que se han dado es un tiempo prudente. Porque al no haber participado en la primaria, por las razones que fueren, finalmente no estamos obligados a tomar una decisión hoy día. Y todavía tenemos plazo. Los pactos se resuelven en la segunda mitad de agosto y por lo tanto, bueno, estando todavía antes, en la primera mitad de julio, tenemos más de un mes para resolver y hay que hacerlo bien. Pero el hacerlo bien obliga, tal como lo dije al inicio de esta conversación, consultándole a las bases. No sé si baste la Junta Nacional. La Junta Nacional es el órgano que decide, pero sería bueno también preguntarle a la militancia qué es lo que quiere hacer, porque más ambigüedades ya la democracia cristiana no aguanta. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a parar frente a la ciudadanía? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué propuesta? Yo creo que son cuestiones que se hacen cada vez más necesarias y obligatorias. Así que creo que hay tiempo suficiente de aquí a la Junta como para que efectivamente el partido lo discuta y resuelva en consecuencia de lo que piensa y quiere nuestra militancia, no lo que decimos cada uno de nosotros. Por esa razón, Ramón, yo he guardado, yo diría, prudente y respetuoso silencio hasta que el partido no se pronuncie. Pues si cada uno de nosotros empieza a disparar que sí o que no, la verdad es que empezamos a enrarecer un ambiente que debería ser súper maduro, súper fraterno y mirando desde el interés del partido, pero pensando también en el interés nacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no somos de derecha, nunca lo hemos sido, somos de centro izquierda por definición, entonces tenemos que ver cómo podemos llegar primero a un buen acuerdo parlamentario. Eso es una condición ineludible. Y segundo, cómo vamos a actuar respecto de los desafíos presidenciales. Ya, cuando usted señala, como también le he escuchado incluso de manera más directa a otros parlamentarios u otros dirigentes de la DC, que lo primordial es el acuerdo parlamentario, y ahí vemos, uno podría interpretar que esto no es una cuestión
de principios, ideológica, sino que es sencillamente una cuestión de cupos. ¿Cuántos cupos aseguramos? ¿Cuántos parlamentarios podemos sacar? Estamos con Jara. Si no nos garantizan eso, no estamos con Jara y vamos con el camino propio. Incluso considerando que eso puede ser dispararse en los pies. Yo creo que hay una mezcla de todo, Ramón, porque así como muchos de nosotros pensamos que el voto no puede ser a cualquier precio, tampoco puede ser el apoyo. Yo creo que hay una cuestión ideológica y cualquier eventual acuerdo pasa por la construcción de una propuesta que recoja los sentires y las posturas de los distintos partidos que pudieran converger en un eventual apoyo. Pasa por eso, porque entonces si no estaríamos apoyando a un partido y a una ideología. Lo que tenemos que hacer es primero discutir la cuestión parlamentaria, porque ojo, nadie le puede pasar la aplanadora a nadie después de lo que ocurrió el domingo recién pasado en esta elección primaria. Nadie. Y en ese contexto entonces, si quieren unidad, es inherente y obligatorio tener generosidad. Para lograr unidad hay que desvestirse un poco de las posturas personales, de las posturas partidarias, y hay que optar con una generosidad que permita efectivamente confiar, unirse como un eventual acuerdo político para iniciar un camino de candidatura presidencial. Son cuestiones de simple lógica, de puro sentido común, pero que son absolutamente indispensables. O sea, primero nos sentamos a conversar si va a haber generosidad en todos los sectores, empezando por el sector de la candidata hoy día de la izquierda, y en base a eso construir una propuesta que nos recoja a todos, ¿no?, nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque los programas de gobierno no los construye un partido, los construyen las distintas sensibilidades para poder equilibrar. Ya. Si eso no se logra, no hay nada. Entonces, si no hay la posibilidad de conversar un programa de gobierno amplio, no hay posibilidades. Si no hay una generosidad como para poder abrir la puerta a todos los partidos, aunque no caben todos en una lista única, a no ser que alguno renuncie por el otro, tampoco. Entonces, aquí, claridad política pasa por la generosidad política. Pero, ok, le entiendo perfectamente, senador Flores, y le agradezco el pragmatismo en su análisis, pero ¿qué es primero? ¿Es primero el programa o es primero la lista? Se lo pregunto porque uno podría decir, se está enredando mucho la DC, ¿y para qué se enreda tanto? Si ya fueron parte de un gobierno de coalición con el Partido Comunista, con la presidenta Bachelet. La nueva mayoría incluía al Partido Comunista, incluía a la Democracia Cristiana. Por lo tanto, allí no hubo problema. Hubo problemas después, pero no hubo problema porque había un programa. Entonces, mi pregunta es, si esto fuese realmente de principios y no solamente de cupos y de sobrevivencia, lo primero que habría que colocar por delante sería, veamos, discutamos el programa, cuáles son las líneas rojas que tenemos cada uno, y si estamos de acuerdo, echémosles para adelante. Pero si lo primero son los cupos, entonces después vamos a tener el mismo problema que antes. Como algún dirigente de su partido alguna vez dijo, es que yo ni siquiera leí el programa. Me encantaría responderle que usted tiene absolutamente toda la razón, pero ¿sabe, Ramón? Aquí hay una cierta sutileza, porque para los que jugamos siempre con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba, de pronto cuesta seguir confiando y creyendo cuando no todo el mundo juega de la misma manera. Entonces, a ver, construir un programa de gobierno sí es absolutamente indispensable, pero si me van a dejar fuera de la participación parlamentaria en lo que honesta y justamente nos corresponde, entonces ¿qué sacamos a construir un programa si vamos a estar fuera? O sea, las cosas tienen que ir en paralelo. Yo creo que las conversaciones tienen que abrirse en paralelo, ¿no? Ahora, y esto porque yo creo, a ver, estoy hablando en suposición, todo esto lo va a resolver la Junta Nacional. Ya. Es una suposición mía de que aquí siempre, si bien es cierto, deberíamos mirarnos a los ojos y estar frente a frente, sentados en la misma mesa, conversando con amplitud, para justamente asegurar esa confianza. La verdad es que las miradas de soslayo y algunas triquiñuelas que aparecen en política más frecuentes de lo que uno quisiera, nos hace ser un poquito matreros, como decimos en el sur. Pues sí, mira, para Coscacho
borrachos en una mejilla y en la otra mejilla, no estamos todos los días. Entonces, en ese contexto, yo creo que ambas conversaciones van en paralelo. Y esto no se trata ni de pasarse de listos, ni de jugar a la coyuntura. Es simple pragmatismo en donde, por una parte, nuestra postura política, que está un poquito confundida en la democracia cristiana, debo decirlo, y es parte de lo que tenemos que resolver nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Dónde estamos? Con ese donde estamos, nosotros podemos sentarnos a la mesa con quien corresponda sentarnos a la mesa y decir, mira, a ver, la construcción de una propuesta al país pasa porque conversemos qué de lo que nosotros queremos se coloca, qué de lo que quiere el otro se pone, dónde están las cosas que no son posibles de conciliar y dónde las que están las que convergen. Pero eso tiene que ir claramente como decir, bueno, está bien, nosotros estamos disponibles, pero... y nos van a dejar fuera de la lista parlamentaria porque es bien distinto negociar una lista única que dos listas. Y eso es algo que tiene que resolverse. Para ambas cosas hay tiempo, ambas cosas se pueden hacer en paralelo, pero necesitamos primero conocer la opinión de la militancia, porque si no, seguimos actuando en cúpula. Y yo en lo personal, Ramón, soy muy contrario a las decisiones cupulares. Yo prefiero preguntarle a la gente. Entonces, bueno, preguntémosle a la gente de la militancia dónde están y podremos tener esta misma conversación. Pero partamos por el principio y no agarremos los pelos de la cola, porque al final de cuentas pasa lo mismo que pasó con la candidatura fallida de la democracia cristiana. No hubo la posibilidad de preguntarle a la militancia, no hubo la posibilidad de que la militancia vote y finalmente terminamos con una candidatura bastante impuesta del propio presidente del partido, a quien yo le tengo estima, pero las cosas hay que decirlas, pues. O sea... a ver, uno puede ser presidente de un partido, pero no puede ser candidato a la misma vez, porque entonces está con dos sombreros, ¿no? Y no hay igualdad de oportunidades, entonces por esa razón yo desistí, y pueden haber habido otros interesados que también desistieron. Hay que hacer las cosas bien, no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que además tienen que parecer que están bien hechas y en consecuencia actuar en esa misma línea. Si es re simple. Le entiendo. El órgano partidario, la máxima instancia, la que tiene que decidir entonces ese día 26, pero sí. Escenarios posibles que nosotros, más que una opinión personal, porque usted ya dice que no está para que cada cual lance sus opiniones, pero en un análisis político, senador, ¿es viable que, por ejemplo, la democracia cristiana pueda negociar, ingresar a una lista parlamentaria con el oficialismo, ya sea única o en dos listas, como sea, pero al mismo tiempo no dar un respaldo explícito a Yanet Jara? De fuera parece imposible, porque ¿cómo podría ser que de repente, no sé, se le ocurriera apoyar a otro candidato que no fuese Yanet Jara, pero al mismo tiempo pactar? Yo he escuchado a algunos decir que es posible, pero la verdad yo lo veo, no sé, puedo estar muy equivocado, pero a mí me parece que no conversan las dos cosas, ¿no? No, yo creo que ambas cosas van amarradas, así es nomás, pues, porque si no, ¿quién le va a dar espacio a alguien que no quiere ser parte de nada ni claro. Tampoco le sirve? Porque, a ver, si nosotros no empezamos a llamar a la militancia, y ojo, nosotros hemos venido perdiendo representación parlamentaria porque se han hecho, yo creo que mal las cosas, las negociaciones no han sido las correctas, no ha habido la habilidad para poder efectivamente buscar a los candidatos que nos puedan representar. Pero ojo, la democracia cristiana en la elección anterior tenía la mayor cantidad de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de consejeros. ¿No? Nos equivocamos en la constituyente y de ahí para adelante empezamos a cometer errores. Digo comenzamos porque, bueno, yo tengo que asumir también la responsabilidad de otro porque soy demócrata cristiano. Pero cuidado, en la elección de consejeros regionales la democracia cristiana tuvo alrededor de 750.000 votos y en la última elección tuvimos 500.000 votos. Entonces no es menor la participación y yo me imagino que a cualquier candidatura, incluyendo la de Yanet Jara, le interesará contar no solamente con el dedito para arriba de la democracia cristiana, sino que con el trabajo de la democracia cristiana, porque nosotros nos hemos definido que no somos de derecha. Y al no ser de derecha no podemos apoyar una candidatura de derecha. Podrá aparecer una del centro de aquí a final de mes, podrá ser. Y capaz que ahí nos sintamos un poco más cómodos, estoy hablando como militancia, pero en lo que está hoy día es que tenemos que sentarnos a conversar con quienes han compartido un mismo camino durante mucho tiempo, y esa es la concertación en primer lugar, ¿cierto? Y después, como usted dice, la nueva mayoría ya fue un acuerdo de gobernabilidad. Esto no es un conglomerado político, no, es un acuerdo de gobernabilidad, así de simple. Lo último, senador, antes que se me vaya el tiempo.
¿Qué opina cuando yo he escuchado también en estas horas, dice que la ADC se está enredando mucho, porque si lo que cree que va a pasar es un cisma y que por lo tanto, si al final terminan apoyando a Yanet Jara, aunque sea con una buena negociación parlamentaria, se van a ir muchos DC? Pero a eso se dice, pero si los que se fueron, ya se fueron ya. Cierto, cierto. Y ha sido culpa de la propia democracia cristiana no definir quiénes somos y dónde estamos con nitidez. Los partidos políticos no son una cosa férrea, ¿no? Que no se adecúa a los tiempos. Los partidos políticos se adecúan a las necesidades, a las demandas, a los sueños, a los reclamos de la ciudadanía. No es que cambien sus principios ideológicos, pero es aquella respuesta que la gente necesita, hay que irla transformando de acuerdo a cómo se va transformando el entorno y el país. Y la democracia cristiana no ha tenido esa flexibilidad porque tampoco ha tenido grandes ideas que proponerle a la ciudadanía, ni la manera de adoptar tampoco ha sido la mejor. Entonces yo creo que nosotros tenemos harta pega que hacer al interior, cada uno de nosotros la puede hacer en lo individual, pero aquí estamos hablando del colectivo, porque si no lo hacemos, tenemos un riesgo de ir disminuyendo hasta la extinción. Y entonces en ese caso tenemos que tener claridad política, generosidad política, para poder lograr una unidad política dentro de un sector con lo que hemos compartido hartos años de pega, ¿no? Así que, mira, yo miro las cosas con tranquilidad, con calma, sin desesperación ni apuro, porque para tropezarse en el camino por apurón están todas las piedras disponibles. Yo creo que tenemos que actuar con cautela. Hay que tener una buena, clara y honesta conversación con quienes de pronto han sido nuestros adversarios y competidores. Pero el adversario principal está al otro lado de la vereda y en la derecha. Senador Iván Flores, muchísimas gracias por la conversación de esta tarde. Que esté muy bien. Encantado, Ramón. Gusto verlo.